Gracias por abrirnos la puerta de su casa. Esta noche tiene que estar con nosotros porque nos compete a todos la falta de carreteras en Guatemala y el mal estado de las mismas. Así que los invito a que se queden. Hoy Guatemala enfrenta un desafío que impacta directamente su crecimiento económico, su competitividad y la calidad de vida de millones de personas. La infraestructura vial. Aunque la red vial del país supera los 19,000 kilómetros, solo alrededor del 40% está pavimentado, lo que limita la conectividad, encarece el transporte de mercancías y restringe el acceso a servicios básicos. Además, gran parte de las carreteras rurales no recibe mantenimiento adecuado y se estima que menos del 30% de esa red ha tenido alguna forma de mantenimiento reciente, lo que deja a comunidades enteras aisladas y sin acceso eficiente a mercados o servicios esenciales. Para analizarlo con datos, visión técnica y enfoque de futuro, nos acompaña Delfino Mendoza, economista y especialista en infraestructura y competitividad. Bienvenido a Una Noche con Melanie. Buenas noches, muchísimas gracias. Por favor, no se pare, Delfino. Mucho gusto. Gracias por su tiempo y por venir a pesar de todo ese tráfico, a hablar con nosotros sobre la infraestructura del país. Así que iniciamos preguntando, ¿cuál es el costo para Guatemala de no contar con carreteras nuevas y carreteras en mal estado? La verdad que es un costo muy alto que se traduce a la economía del país. Cifras exactas es complicado cuantificarlas, dado que depende mucho de las circunstancias. Sin embargo, sí vemos cómo se encarecen los costos de operación vehicular, que es el primer impacto, pero además tienen impactos secundarios ya a nivel macroeconómico, donde se refleja dos cosas: falta de competitividad a la economía nacional, y el otro tema es el nivel de precios, porque al final ese costo de transporte va a repercutir en el costo al consumidor final. No se puede ver datos totalmente concretos alrededor del costo, pero sí se puede ver el tema competitivo a nivel centroamericano. Los centroamericanos siempre estamos viendo de qué manera tenemos las mejores condiciones para precisamente tener esa inversión. ¿En qué ranking está Guatemala? La verdad es que lamentablemente a nivel centroamericano nos hemos estado quedando rezagados. Tomemos en consideración que competimos con muchos productos en el mercado internacional. Nuestros productos de exportación son en una buena medida los mismos, y si nuestros costos logísticos se están incrementando, pues Guatemala se está quedando rezagado y muchas empresas prefieren importar de otros países y dejarnos a nosotros por fuera, dado esos altos costos. Y eso, como comentaba, va a repercutir en la economía nacional al final. La verdad es de que es lamentable. ¿A qué se debe realmente? ¿Es algo que tiene que ver con la inversión, la mala ejecución o la debilidad del gobierno? La verdad es que es falta de inversión. Deberíamos estar invirtiendo, por ejemplo, en el tema de carreteras, entre el 3 y 5% del Producto Interno Bruto, y estamos apenas por un 1% de inversión. Eso no permite crecer nuestra red vial, y por otro lado, la poca red que tenemos no está en las mejores condiciones. Y en general, ya en inversión deberíamos estar arriba del 20%, y estamos por debajo de eso. Y la mayor parte de inversión es del sector privado. La inversión pública es muy reducida en el tema de infraestructura. Y no es un problema de hoy, se ha venido acumulando en varios años, y es donde debería haber un esfuerzo grande por tratar de mejorar e incrementar la inversión en infraestructura, porque eso es lo que en el largo plazo va a sostener nuestra economía. Y Delfino, ¿no existe alguna ley que establezca de cuánto es el porcentaje del Producto Interno Bruto que se tiene que ejecutar en tema de infraestructura en el Ministerio de Comunicaciones? No existe una ley como tal. Hay parámetros e indicadores
internacionales que tratamos de irlos aplicando a nuestro país, pero no es algo que exista de manera legal. Lo que existe es la ley de presupuesto y cada año pues se aprueba un presupuesto de ingresos y egresos del Estado y ahí se hace una distribución por sectores y va una cantidad al Ministerio de Comunicaciones que no ha sido la necesaria para mantener un crecimiento constante y un crecimiento o cumplir con las necesidades del país. Es hasta el año pasado donde tenemos un incremento significativo en el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones, porque por años ha sido muy estático y se mantiene como que un porcentaje de incremento muy bajo en la formulación de presupuesto. Como le digo, hasta el año pasado sí, comenzó el ministerio con 9,000 millones de presupuesto, que luego tuvo una reducción para trasladarle algunos fondos a COCODES, bajó a los 7,000 millones, pero es una cantidad superior a la que había tenido en años anteriores. Y a eso sumémosle que los organismos o los ministerios, en este caso el Ministerio de Comunicaciones, su ejecución siempre se queda por debajo de lo necesario o no ejecuta el 100% de sus recursos. El año pasado estuvo por el orden del 70% de ejecución en promedio todo el ministerio. Entonces se quedan ahí recursos que deberían llegar a las obras. Y eso ha venido definitivamente a erosionar todo lo que son la adjudicación de contrataciones y luego vienen precisamente esos retrasos y se traducen en luego temas legales. Así es. Que lamentablemente para Guatemala ha sido algo muy recurrente. Pero aún así, viendo los retrasos, hubo un cambio de gobierno, temas de corrupción. Creo yo que es mucho tiempo el que desde hace 7 años no tenemos una sola carretera nueva. Y cuando vemos los resultados del gobierno actual, hablan de carreteras y es muy importante informar a nuestros queridos amigos que se trata de carreteras de terracería. O sea, no ha habido nada nuevo y eso impacta muchísimo en la competitividad. ¿Hay alguna sugerencia que usted puede proponer con toda la experiencia que usted tiene? Vea, el Ministerio de Comunicaciones tiene instrumentos técnicos que podrían ayudar mucho. Se ha formulado un plan, se llama Plan de Desarrollo Vial. Hoy día está vigente el Plan de Desarrollo Vial 2018-2032. Donde haya una priorización de proyectos. Lamentablemente, la priorización de los proyectos al final del día no se hace siguiendo criterios técnicos específicamente, sino muchas veces hay otro tipo de presiones políticas, de presión social, etcétera, que en algunos casos se justifica la presión social, pero realmente deberían aplicarse todos esos criterios técnicos donde ya hay una planificación de largo plazo. Este plan de desarrollo vial está empatado con el Plan Nacional de Desarrollo, con el CATUM Guatemala 2032, o sea, tiene correlación con el plan de desarrollo, pero no ejecutamos lo que nos cuesta hacer un estudio y lo tenemos y cuando finalmente está terminado se queda en una gaveta y la administración que llega quiere hacer borrón y cuenta nueva y comenzar con proyectos nuevos y eso retrasa. Bueno, sinceramente creo, como usted muy bien mencionó, es que vamos muy atrasados y no estamos avanzando. Cuando usted me mencionaba sobre el plan CATUM 2032, ¿en qué nivel estamos como para realmente llegar en la meta? O sea, ya tenemos el año 2026 y estamos en semáforo rojo. ¿Cómo está la situación? La verdad es que lamentablemente retrasados. El periodo del plan es 2018-2032. Estaríamos ya a la mitad de ese periodo. La Dirección General de Caminos hizo una actualización del Plan de Desarrollo Vial en el 2023 y lamentablemente los resultados no son los mejores. Estamos muy por debajo del avance que deberíamos tener.
sobre todo en el tema de mantenimiento, porque si no estamos creciendo la red vial, la poca que tenemos deberíamos tenerla en condiciones adecuadas, aceptables al tránsito, pero ya veíamos en el reportaje, el 60% de las carreteras están en mal estado, requieren un esfuerzo muy grande, y esto ha sido un proceso que se asentó en los últimos 6 años más o menos, donde tuvimos un déficit en mantenimiento vial, que para eso el Ministerio de Comunicaciones tiene a la Unidad de Conservación Vial, COVIAL. Ellos contratan anualmente, su función es mantenimiento. En algún momento se pusieron a construir carreteras, que no es su función. Se trató de reorientar y que se dedicaran y que sus recursos los destinaran al mantenimiento, que es su mandato. Pero a partir del año 2022 tuvimos ahí un punto muy significativo con la ampliación presupuestaria que se dio en ese año de 3,000 millones de quetzales, y de eso un porcentaje elevado se destinó a COVIAL. Pero se le dieron los recursos, pero se le dieron también el listado de proyectos que debería ejecutar. Entonces los recursos se fueron a donde legalmente estaba obligada la institución a invertir, y no a donde se requería con urgencia inversiones. Esa cantidad de proyectos que contrataron les absorbió el 2022 en el tema de contrataciones. Los proyectos de arrastre continuaron por el 2023, y entonces en esos 2 años no se contrató mantenimiento como tal, y todavía en 2024 se siguieron con proyectos de arrastre sin contratar proyectos nuevos. Además vimos también que se convocaron a varias licitaciones para contratar mantenimiento, pero la mayoría de ellas fueron canceladas al final del paso del tiempo. Y lo otro es que comenzamos a hacer contratos anuales donde se convocan no en enero cuando inicia el año, sino se van convocando en marzo, abril. Eso significa recibir ofertas en mayo, junio, calificar, hacer contratos. El año 2025 ya COVIAL contrató un poco más de mantenimiento, pero los contratos comenzaron a salir aprobados a finales de septiembre. Entonces, la obra ya es en pleno invierno, cuando ya se ha deteriorado mucho la carretera, y además, en el tema de carreteras, hay que aprovechar la época seca para construir o para mantener. Mantener en invierno es un poco más complicado y obviamente un poco más caro. Hasta ahorita esperaríamos que este año, que ya vienen contratos hechos de finales del año pasado, comencemos a ver alguna mejora en las carreteras. Eso es lo que el ministerio está haciendo. Hemos tenido algunos acercamientos con el ministerio, con la administración actual. Hay expectativas de que pueda mejorar, pero había que verlo todavía. Yo le voy a contar un chismecito, y es que se ha tratado de tener ese acercamiento con la ministra como para tener ese famoso detalle del 2026, y lamentablemente siempre hay una evasiva. Por eso es de que no podemos opinar si va a ser bueno, si va a ser malo. Es lamentable de que ya tenemos febrero, la semana entrante, y no tenemos esta certeza sobre hacia dónde vamos, qué rumbo vamos a tomar. Algo que me llena a mí de mucha felicidad es ahorita con esa reforma de la APP y poder tener esas alianzas público-privadas. ¿Cree usted que realmente eso va a generar alguna diferencia? Nosotros estamos optimistas que sí va a haber alguna diferencia, porque ya vimos que el modelo que hemos tenido se agotó. Obsoleto. Se agotó, entonces buscar otras opciones de cómo abordar el tema de infraestructura. Ahí Fundesa ha estado muy activa en dándole seguimiento a 2 cosas principalmente. Las reformas a la ley de alianzas público-privadas, de la ANADIE, hoy ANI, creemos que es una buena oportunidad para lograr construir proyectos con participación privada, donde primero el Estado no va a tener que erogar recursos, se van a usar recursos de los privados. Eso también es una construcción mucho más ágil que la del gobierno.
Luego también el otro tema en que estamos optimistas es que se logre la implementación de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria. Comenzamos a preocuparnos porque lleva un año, esa ley fue aprobada en noviembre del 2024, hay retrasos en la implementación, ya hay algunos plazos que se nos están venciendo o algunos ya vencidos. Urge que se retome ese tema y poder entonces comenzar a contratar proyectos a través de la Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria. Esperaríamos que el otro año ya estar viendo proyectos contratados por esta nueva institución. Yo creo que ese es un tema muy interesante que vale la pena continuar después de esta breve pausa. Por favor, no se despeguen porque continuamos. Mal, mucho bache y muy peligroso. Está en muy mal estado y ya de noche se dificulta tanto conducir y si usted se da cuenta hay demasiado animal muerto sobre la ruta. La verdad sí está muy feo, dijo, porque hay muchos hoyos aquí, dijo, y pueden haber así como accidentes. Estos son los comentarios que diariamente se escuchan por redes sociales o por cualquier medio de comunicación. Realmente la gente está desesperada. Y usted me comentaba acerca de esta nueva dirección, ¿verdad? Que es la Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria, que viene también a escuchar esta demanda del pueblo guatemalteco. Quizás usted me puede ampliar un poquito de cómo va a funcionar. La verdad es que se dejó una parte de la red vial a cargo de esta nueva dirección, que son las carreteras troncales, digamos, las principales donde se mueve la economía del país, que son lo que llamamos rutas centroamericanas, que son frontera a frontera, puerto a puerto básicamente, más algunas centroamericanas que van a un destino específico. Por ejemplo, la CA14 que va del Rancho a Cobán, no es una frontera, pero integra una amplia región del país. Más las otras carreteras que estarían bajo la responsabilidad de la Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria son los anillos regionales. Tenemos el gran problema, y lo comentamos cuando nos estábamos saludando, de la preocupación ahora de no llegar a tiempo a ningún lado. Sí, a ningún lado. Y tenerse que venir con mucha anticipación, y eso es pérdida de tiempo y al final es costo para todos. Se está tratando de desconcentrar un poco el tránsito del área metropolitana. Fantástico. Entonces hay algunos anillos que creemos que van a impactar fuertemente en este esfuerzo, y eso se le están dejando también bajo la responsabilidad de la Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria. Continúa existiendo la Dirección General de Caminos, el Fondo de Conservación Vial, y ellos se estarían dedicando a la red vial secundaria, que le llamamos, que son las rutas básicamente departamentales, que son las que generalmente comunican de la cabecera departamental a las cabeceras municipales. Entonces, como compartir un poco la responsabilidad para tratar de agilizar la respuesta a la población en tener una red vial en mejores condiciones. Muchísimas gracias por esa información, porque se ha generado algún miedo alrededor de que si estas nuevas carreteras van a ser privadas y van a tener un costo para la población. La verdad es que la misma ley, que ese fue digamos, la primera objeción cuando se comenzó a hablar de una ley de infraestructura vial. Ajá. Que se quería privatizar, sí, que iba a tener un costo muy alto para la población. Así es. Y como para blindar eso, en la misma ley dice que estas no son carreteras de peaje, serían carreteras libres, construidas con el presupuesto nacional. Aparte, hay algunas carreteras privadas que han venido apareciendo de la misma necesidad de que el gobierno no está invirtiendo lo necesario, como la VAS, la ruta esta de la Vía Alterna del Sur, que ya está operando y que ha prestado una función importante en el descongestionamiento, pero esas sí son carreteras privadas, sí, construidas 100% con recursos privados en terrenos privados. Hoy día se está construyendo también
un libramiento en Mazatenango, San Bernardino, Cuyotenango, que se llama la ruta Xochi. Xochi en la lengua nativa quiere decir tierra de las flores. Esa me encanta. Y pues se espera que Es ya... una de mis favoritas. Ya ahorita, al abril, mayo de este año, se esté terminando la primera fase y ya se abra al público una sección de la carretera de que en total son por el orden de los 33, 35 kilómetros y la primera parte pudiera entrar ya en funcionamiento en breve. Esto además viene acompañado con otra serie de desarrollos colaterales a la carretera, con aspectos inmobiliarios, parques industriales, zonas residenciales, fábricas, etcétera. Eso, el impacto pues no va a ser solo la carretera, sino un impacto mucho más amplio. Es un proyecto ejemplo donde si se quiere, se puede. Una noche con Melanie no solamente son preguntas acerca de infraestructura, también es una noche donde se quiere saber más sobre usted, así que vamos con la tómbola. Bueno, nos salió la bolita roja. Y vamos con la primera pregunta. Es sobre el amor propio. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sintió orgulloso de usted mismo? Vea, la verdad es que yo me he sentido satisfecho del trabajo que uno ejecuta. Yo estuve en la Dirección General de Caminos específicamente y la relación con la gente, que es la que va a solicitar los proyectos, la gente del interior, que una pequeña carretera le significa mucho para mejorar su nivel de vida. Y me siento contento cuando hoy eventualmente voy por la calle y me aborda alguien de esas personas que yo atendí hace 5 o 8 años y me saluda y me dice, mire, me recuerdo de usted porque yo llegaba a la Dirección de Caminos y me atendió siempre. Es algo que llena, la verdad, porque uno dice, bueno, en alguna medida estábamos cumpliendo con el objetivo, con nuestra función de atender a la gente para tratar de buscar una solución a sus tantas necesidades. Si usted pudiera ver retroactivamente y poder escoger en estudiar economía o ser un ingeniero, ¿siempre hubiera estudiado economía o lo repensaría? Quizá podría uno repensarlo, aunque le comento, cuando hago mi examen de orientación vocacional, yo soy del interior del país, nací en un pueblo de Huehuetenango. Qué bonito. Crecí en el campo. Uno está como muy influenciado de la parte agrícola. Yo inicialmente quería ser ingeniero agrónomo. Por cazares del destino y circunstancias propias, cuando hago el examen vocacional, pues obviamente estaba agronomía en primer lugar, estaba en segundo lugar ingeniería y en tercer lugar economía. Ajá. Lamentablemente ahí sí por cuestión de recursos, porque ingeniería había que estudiarla de día. Sí. Pues uno termina también acomodándose a sus posibilidades y terminé estudiando economía, que finalmente me gustó mucho y estoy contento de haberlo estudiado, pero era una carrera que yo le podía estudiar tarde-noche. Entonces eso me ayudó y que creo que ya en mi ejercicio profesional la compatibilicé mucho con ya el tema de ingeniería civil, por ejemplo, porque mis compañeros de trabajo, el 80% ingenieros. Entonces, pero hoy día los proyectos de infraestructura ya no son como hace 30 años donde era el ingeniero el que definía y hacía todo. Hoy son equipos multidisciplinarios. Hoy tenemos que ver temas ambientales, temas sociales, temas de género, de incorporación a personas diferentes. La adaptación al cambio climático es algo básico. Los organismos financieros internacionales que nos dan recursos para hacer las carreteras, pues tienen toda una metodología. Entonces, ya no es solo el ingeniero ve la parte técnica, pero vemos la parte de rentabilidad, la parte del impacto económico de las carreteras, la parte ambiental, la parte social. Entonces, hemos hecho equipos donde
pues se siente uno muy cómodo trabajar en estos equipos y que pues hoy día es un poquito las deficiencias que también se dan en las instituciones de no contar con equipos fortalecidos. La verdad es que muchas felicidades porque usted es una persona que tiene muchísimos años de estar en el Ministerio de Comunicaciones, ya se retiró y ahora sigue aportando todo todo el conocimiento que usted tiene desde asesor de Fundesa en esa área. Así que realmente es algo muy valioso para nuestro país y quisiera darle unos minutos para que pueda dar un mensaje que usted considere que es muy importante por la situación que tenemos actualmente. Pues la verdad es que creo que deberíamos como involucrarnos un poco más en los temas económicos y sociales del país. Veo con satisfacción cómo un tema que nos está afectando a todos aquí en el área metropolitana es el congestionamiento del tránsito, pero también veo con satisfacción cómo cada vez más sectores están tomando conciencia del problema y se están involucrando. Y ya nuestro director decía que el problema no es el tránsito, nosotros también somos parte del problema, porque somos parte del tránsito y debemos comenzar a pensar, a involucrarnos y a tratar de ver cómo desde nuestra posición podemos hacer alguna incidencia en ir buscando soluciones. La verdad es que la solución no es solo una, debe ser integral. Tenemos que participar todos los sectores y la suma de esos esfuerzos creo que es lo que nos puede dar alguna mejor solución. Muchísimas gracias y yo, para que usted no se olvide de mí, le regalo una tacita de Una Noche con Melanie. Muchas gracias. Para su cafecito. La vamos a guardar y tenerla allá a la mano en la oficina. Así. Gracias, ha sido un gusto realmente estar con usted, poder compartir con ustedes un poquito de lo que hacemos todos los días y de lo que nos toca enfrentar. Y pues estamos a la orden siempre. Gracias, ha sido muy interesante. También muchísimas gracias a todos ustedes que nos abrieron la puerta de su hogar. Es un honor siempre el poder ser parte de su hogar. Y a todo mi equipo, a mi equipazo de TV Azteca y, como siempre, un beso a mi productor. Feliz noche.